Capítulo 43. La espada y la alianza. Parte 8. Nada más parecía existir excepto por la mujer frente a él que intentaba inútilmente secarse las lágrimas con las palmas. Tenía los ojos cerrados con fuerza, las puntas de las mejillas hinchadas y enrojecidas, pero nadie en la sala de recepción la menospreciaba. Lord y Lady Sitri sonrieron con cariño a su hija mayor, mientras la expresión de Souna se complicaba. En otra parte, Sir Zeps y Ayuka apartaron la mirada con culpa, incapaces de seguir mirando. Fueron ellos quienes habían impedido a Serafall en el pasado, lo que llevó a reprimir sus sentimientos hasta que llegaron a un punto de ruptura. El impacto de las palabras que Shirou acababa de decir había afectado a Serafall de una manera indescriptible. Después de años de indigencia creyendo que Kuro estaba muerto y lamentando las palabras que no pudo decir en el pasado, la realidad actual le quitó la compostura a Serafall. El sonido de los sollozos resonó por toda la habitación. Sir Zeps se dio la vuelta para irse debido al asunto urgente de Rías, pero fue detenido por Graifia quien tiró de su manga y negó con la cabeza. No hagas que te odie más de lo que ya te odia. Susurró. Ya le he enviado un mensaje a Okita para que investigue. Le debes a Serafall estar aquí para esta ocasión. Graifia fue anormalmente severo. ¿Cómo no podía leer los pensamientos de su marido? A pesar de que puede decir que quería irse por culpa de Rías, la razón principal era su vergüenza. Todavía se culpaba a sí mismo por la forma en que la vida de Serafall había resultado después de la guerra civil. Ni él ni Ayuka creían que estuvieran calificados para presenciar la escena actual después de lo que habían hecho. Graifia. Graifia colocó un dedo sobre la boca de Sir Zeps y miró con sus ojos. Permanecer. No había lugar para que Sir Zeps se retirara. Graifia no lo permitiría. A pesar de todo el odio y la animosidad que Serafall tenía hacia Sir Zeps y Ayuka, no era como si no pudiera entender sus acciones en el pasado. Independientemente de lo que dijeron o actuaron entre sí, Sir Zeps, Ayuka y Serafall seguían siendo amigos. Graifia sabía esto, y por eso no podía permitir que Sir Zeps se fuera. Ayuka era el hombre más inteligente. Después de darse cuenta de la situación de Sir Zeps, no tomó ninguna medida para provocar a Graifia y permaneció de mala gana en su asiento. En el centro de la recepción de la boda, Shirou no sabía qué hacer. Mirando a Serafall, solo pudo permanecer inmóvil, sin saber si había cometido un error o no. Le temblaban los hombros, los guantes de satén blanco que llevaba sobre los brazos se humedecían cuanto más intentaba secarse la cara. Una especie de sentimiento extraño que nunca antes había sentido brotaba de su interior. ¿Ansiedad? ¿Nerviosismo? ¿Inquietud? La emoción era demasiado extraña. Como tal, ya no se molestó en pensar demasiado en ello. Haría lo que creyera correcto. Se puso de pie y rápidamente atrajo a Serafall a un abrazo, sus brazos la envolvieron firmemente, una mano recorriendo círculos alrededor de su espalda. Lo siento, ¿dije algo malo? Serafall no respondió, su barbilla descansando sobre su hombro izquierdo mientras se estremecía. ¿Cuánto tiempo había estado deseando escuchar esas palabras? Para finalmente escucharlos el día de su boda, no pudo evitar que las lágrimas se formaran en sus ojos. Incluso tenía un nudo en la garganta que le impedía hablar correctamente. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente desde dentro de su pecho, su respiración entrecortada. Yo. Cuando las palabras salieron de su boca, fue una confirmación de que la situación actual era real. De repente se volvió completamente inútil intentar detenerse por más tiempo, ya no le importaba su imagen de todos modos. Desde directamente a la vista y sin tener en cuenta todos los procesos formales, se puso de puntillas, acunó sus brazos alrededor del cuello de Shirou y lo besó. Sus labios se encontraron con los suyos mientras lo rodeaba con los brazos. Todo el proceso pareció durar una eternidad, los vítores de fondo compensados por la tristeza en el rostro de Adelina, pero las razones de Adelina eran más bonitas en todo caso. Si se obligaba a hablar con sinceridad, entonces no tenía quejas sobre el matrimonio real. En cuanto a Zenobia, se había escapado silenciosamente cuando nadie estaba prestando atención, demasiado impaciente por planificar su propio matrimonio que ya se había puesto en contacto con Irina y su madre, Griselda. Por el momento, no deseaba interferir con Serafall en uno de los momentos más felices de su vida. A cambio, esperaba lo mismo de Serafall cuando llegara su boda. De vuelta en el salón de recepción, los jefes de familia de los restantes 72 pilares en la asistencia a la boda se despiden uno por uno.
Muchos de ellos presentaron sus obsequios que iban desde lujosas riquezas, hasta juguetes y ropa para niños, lo que hizo que Lady Sitri sonriera ante la perspectiva de tener nietos. Incluso Lord Sitri no pudo evitar que sus labios se curvaran hacia arriba en una sonrisa. Pintó una vista bastante extraña ya que una parte de él deseaba mantener su comportamiento indiferente, pero la otra parte estaba sonrojada por la emoción y la anticipación. Era algo que Souna apenas apreciaba ya que estaba atrapada entre sus padres, que estaban demasiado emocionados para su vejez. ¿Crees que debería darle a Serafall algunos consejos? Lady Sitri susurró, una mano distraídamente formando un pequeño círculo de comunicación. El posicionamiento puede marcar la diferencia a veces. Lord Sitri lo consideró antes de asentir con toda seriedad. Con su reconocimiento, Lady Sitri comenzó a hablar en voz baja en el círculo mágico que había hecho que transfirió su voz directamente a su hija mayor. Mientras tanto, Lord Sitri suspiró de repente con pesar mientras sacaba un paquete de tabletas solubles. Lord Gremory recomendó este producto hecho por humanos llamado Viagra. Desafortunadamente, estaba demasiado atrapado en la boda para deslizarlo en las bebidas. Lady Sitri primero concluyó su transmisión a Serafall antes de mirar a su esposo con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes estar tan desatento con respecto a algo tan importante? Lady Sitri frunció los labios preocupada. Tanto Lord como Lady Sitri habían estado sin nietos durante demasiado tiempo, usarían todo lo que estuviera a su disposición para que las cosas progresaran bien. Amonestado por su esposa, Lord Sitri jugueteó con las tablas que tenía en la mano. A estas alturas ya era demasiado tarde para que él o su esposa actuaran. Después de todo, Shiro y Serafall ya se habían ido. En lo que respecta a Shiro y Serafall, los dos habían sido barridos desde hace mucho tiempo en el círculo mágico colocado directamente debajo del podio. Los matrimonios del inframundo funcionaron de manera diferente a los matrimonios del mundo humano. No hubo sacerdote o portavoz oficial supervisando el evento, sino solo la verificación de las familias involucradas. Las bodas del inframundo se hicieron de esta manera, debido a que la naturaleza del sistema de Dios que inflige daño a los novios si utilizan los métodos del mundo humano. En este caso, la familia que consintió fue la casa Sitri sola, debido a las muertes de Lord y Lady Marvas en el pasado. El sello mágico colocado debajo del podio se activó una vez que se completara el matrimonio y solo tenía dos funciones. Aumentar la fertilidad para mantener la línea de sangre de los 72 pilares, y transportar a los destinatarios a una habitación privada. ¡Qué lástima! Se lamentó Lady Sitri antes de que sus ojos se iluminaran cuando aterrizaron en Souna. Lady y Lord Sitri eran una cosa para entrometerse en los recién casados, pero las repercusiones sociales eran mucho menores para Souna. Justo cuando Lady Sitri estaba considerando cómo podría persuadir a Souna para que deslizara las tabletas en las bebidas dispuestas en la habitación privada, Souna se puso de pie completamente roja mientras miraba a sus padres con incredulidad. No puedo creerles a los dos. ¿Todo dónde está tu tuve vergüenza? Tartamudeó antes de retirarse apresuradamente. Lady Sitri notó que las puntas de las orejas de Souna se enrojecían, mientras Souna salía corriendo, y solo pudo suspirar ante la baja tolerancia de su hija menor. Independientemente, Souna debería haber sabido mejor que rechazar a su madre. Lady Sitri miró fijamente las tabletas en la palma izquierda de su esposo antes de tomarlas y transportarlas a través de un círculo mágico, sus labios moviéndose en susurros bajos. Souna miró inexpresivamente cuando las tabletas aparecieron frente a ella, sus rasgos espantosos cuando la voz de su madre resonó directamente en su mente como advertencia. Mientras tanto, Lady Sitri descartó su magia y juntó las manos en una demostración de buena fe. Empezó a orar con seriedad para albergar al demonio fundador de Sitri. Quiero nietos. 4 o 5 bastarán. Niño o niña, a esta abuela no le importa. Todos serán jóvenes maestros y damas, y no se preocupen. La abuela los consentirá a todos. Sin saberlo, Lord Sitri estaba en la misma postura que su esposa, sus pensamientos eran paralelos. Los dos estaban revelando inconscientemente su notable compatibilidad como marido y mujer, ya que ambos imaginaron lo que podría estar sucediendo en la habitación privada de Sitri menor. La habitación en sí estaba ubicada en el piso más lujoso de la casa Sitri. La habitación no solo era espaciosa, sino que tenía un cierto atractivo que la hacía encantadora. La luz del cielo violeta de arriba iluminó directamente el área por poder de la ventana superior que actúa como un techo arriba. La iluminación era tenue y los muebles, escasos pero acogedores, con una cama en forma de corazón cerca del centro de la habitación.
La cama estaba cubierta por cortinas de seda y las sábanas estaban cubiertas de suaves telas. Había un persistente olor a fresía o magnolia en el aire. Como Shirou no estaba acostumbrado a las costumbres del inframundo, se había desorientado con el repentino cambio de entorno al final de su boda. Para cuando se recompuso, se dio cuenta de que Serafall ya no estaba a su lado. Se había abierto camino para acostarse en la cama, su vestido de novia con la raya en los hombros para revelar la lencería negra con cordones debajo. Se quedó atónito, tratando de obligar a sus ojos a apartar la mirada por vergüenza, pero no pudo hacerlo en su estado de shock. Su piel era de un blanco lechoso, casi incandescente en su brillo que parecía radiante en la penumbra de la habitación. Peor aún, había un cierto encanto en ella en el momento que se volvió aún más atractivo una vez que se dio cuenta de lo ruborizadas que estaban sus mejillas. Las puntas en sí eran de un tono rosado que permaneció en su rostro mientras lo hacía señas con un aire de nerviosismo. Los pensamientos que corrían por su mente se volvieron locos, pero todavía deseaba que sus piernas se movieran. Para empezar, ya había decidido aceptar su matrimonio por lo que era, y eso significaba tomar a Serafall por lo que era. Una mujer a la que amaba. Como hombre mayor de edad, ¿cómo podrían no saber qué sucedió después del matrimonio? Tan nervioso como se sentía interiormente, Serafall debió haber sido el mismo si el enrojecimiento que subía por su rostro era una indicación. Solo que la diferencia entre los dos era que Serafall era más adelantado. Desde el momento en que llegó a los pies de la cama, su mano lo agarró y tiró. Ella lo presionó hacia abajo, exponiendo sus pechos frente a él, firmes, flexibles, colgando mientras dejaba que su vestido y el sujetador desabrochado se deslizaran por sus hombros, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo. Su estómago estaba tonificado, curvándose ligeramente en un reloj de arena mientras su mirada bajaba a su cintura, que se ensanchaba en sus caderas. Ella estaba sentada a horcajadas sobre él, sus muslos presionando a cada lado de sus piernas. Podía sentir su calidez, su fervor. Sintió la sangre subiendo a su cabeza en ese instante, estallando en una explosión en toda regla cuando ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho. En el centro de su palma, se dio cuenta de que un tierno capullo se frotaba contra su piel, pero más que eso eran las vibraciones. ¿Puedes sentirlo, Kuro? ¿La velocidad de mi corazón? Habló lánguidamente, en voz baja antes de bajar la cabeza para apoyarla en su pecho. Esperé y esperé todavía. Sus labios estaban temblando. Pensé que te habías ido. Serafall. Ella puso un dedo en sus labios. Regresaste. No mentiste. No importaba si era humano ahora a través del proceso por el que pasó. Él estaba aquí, justo enfrente de ella, y eso era todo lo que importaba. La promesa que los dos habían hecho en ese entonces en una época en la que la violencia de la guerra civil estaba a pocos minutos de concluir finalmente se cumplió. Kuro había venido a la casa de Sitri. Estaba en sus brazos una vez más. Podía sentir la necesidad de estallar en sollozos brotando de su interior, pero su alegría lo sobrescribía todo. Ella lo miró fijamente, y él le devolvió la mirada, observando cómo ella empujaba hacia arriba con los brazos y poco a poco inclinaba su cuerpo más cerca de él, sus manos a cada lado de sus hombros, mientras su boca se movía para murmurar en su oído izquierdo. Un destello de determinación cruzó por sus ojos mientras revisaba la información que su madre le había transmitido momentos antes y descartaba por completo su ropa. Vergüenza, modestia, decoro. Esta noche, eliminó esas palabras de su vocabulario. Incluso si eres más fuerte en una pelea, hay momentos en los que ser un demonio tiene sus ventajas. Dijo lentamente, su voz sensual mientras mordía su oreja con los labios. Déjame guiar. Ella se apartó y lo besó, su frente tocó la de él, y en el momento siguiente su mente se quedó en blanco cuando permitió que el instinto se apoderara del delicado toque de su piel. Mientras tanto, Souna estaba parada en la puerta con cara de tomate, las tabletas en sus manos quedaron completamente olvidadas. La mañana llegó con el aturdimiento de una noche de insomnio, pero, curiosamente, se sintió con más energía en toda su vida. La energía corría a través de él, y su mente estaba inusualmente clara mientras trabajaba a toda marcha. Por la conversación que había tenido con Ares y Bellona, sabía de ciertos eventos que iban a suceder dentro de las próximas 24 horas. Al mirar el rostro dormido de Serafall, se sintió más decidido que nunca a proteger a todos los que amaba y a las personas que los rodeaban. Levantó una manta, cubrió a Serafall hasta el cuello y la besó en la mejilla antes de deslizar las piernas fuera de la cama. Las actividades de la noche anterior le habían dado una perspectiva completamente nueva sobre los demonios y los instintos primarios.
Más que eso, podía distinguir la forma en que las manos de Serafall se acunaban suavemente sobre su estómago mientras susurraba nombres en silencio mientras dormía. Fue un espectáculo que elevó su determinación a niveles inauditos. Su sangre corría locamente por sus venas, su expresión se volvió neutral. Antes de que se diera cuenta, estaba de pie fuera de la cama, su enfoque más allá de toda medida. De repente pensó en Zenobia y las otras chicas que lo querían tanto como Serafall. Los protegería a todos. Familia. Tuvo una familia. Una parte de él que había estado desaparecida desde el día del incendio en Fuyuki, finalmente se sintió como si se estuviera llenando una vez más. Con la información que estaba clasificando en su cabeza, un curso de acción estaba tomando forma constantemente. Infierno. El dios del inframundo griego y los demás dioses que estaban con él, no sabían con quién se estaban metiendo. Tenacidad estellando dentro de sus ojos, salió de la habitación, completamente decidido a permitir que Serafall durmiera por más tiempo. Para cuando se despierte, ya no habrá peligro. Al abrir la puerta de la habitación privada en la que él y Serafall habían dormido, la primera persona que conoció fue el rostro sonriente de Lady Sitri. Se puso rígido de inmediato, sin saber qué decir, pero notando a Souna en un estado similar a él, detrás de su madre. Extrañamente, se habían formado bolsas pesadas bajo los ojos de Souna, y ella se negó siquiera a mirarlo a la cara. Siguió murmurando bestias y animales en voz baja, y salió disparada tan pronto como Lady Sitri bajó la guardia, pero a Lady Sitri ya casi no le importaba. Souna huyó tan rápido como sus piernas pudieron llevarla, y arrojó las tabletas que aún tenía en las manos, mortificada, sin siquiera mirar dónde las había arrojado. Inadvertidamente, Sally, que se estaba quedando con el resto de la nobleza de Souna en otra habitación de la mansión Sitri, fue repentinamente golpeado por ellos. Miró las tabletas que Souna acababa de arrojarle, incapaz de creer lo que veía. ¿Era una especie de nueva tendencia? La mente de Sally comenzó a hacer un cortocircuito mientras pensaba largo y tendido sobre cómo la sociedad había progresado a tal estado. Tendría que pedirle consejo a Issei. En otra parte, Lady Sitri continuó mirando a Shirou sin decir nada. A decir verdad, estaba teniendo dificultades para considerar cómo podría manejar a esta mujer. ¿Cómo pudo Lord Sitri domesticar a un monstruo así? Por lo rápido y desconcertado que había sido Souna ante el rostro de su madre, la formidabilidad de Lady Sitri era reveladora. Organizando sus pensamientos, decidió que aún le daría a Lady Sitri el beneficio de la duda. Lady Sitri era tanto la madre de Serafall como su suegra después de todo. Cuida de ella. Dijo, moviéndose para pasar junto a Lady Sitri. ¿Puedo pedirle también que la mantenga en la cama durante los próximos días? Fue una noche, dura, ayer. Dijo torpemente. En lugar de ser sorprendido por sus palabras como esperaba, el rostro de Lady Sitri estaba prácticamente radiante. Por supuesto, por supuesto. Repitió 2 veces, entrecerrando los ojos. Ya estoy tan cerca de tener nietos, no hay forma de que deje que Serafall corra riesgos. Ella pensó interiormente. En su exterior, simplemente colocó una mano frente a su boca mientras se reía levemente, entró en la habitación privada y luego cerró la puerta detrás de ella. Shirou sintió que algo estaba mal cuando detectó a Lady Sitri literalmente bloqueando la salida de la habitación privada con numerosos círculos mágicos defensivos. Para hacer la situación aún más peculiar, notó que Lord Sitri llegaba con un conjunto de equipo mágico que usó para bloquear la puerta, clavo por clavo con una concentración inquebrantable. Fue hasta el punto en que se dio cuenta de que sería una molestia si se quedaba y miraba más. Por lo menos, Serafall estaba en buenas manos. Con ese pensamiento en mente, dejó la mansión Sitri y comenzó a hacer sus preparativos, el primero de los cuales lo llevó a regresar a las tierras de Margas, donde miró resueltamente su propia estatua. Muchos demonios todavía vinieron a inclinarse en adoración y ofrecer regalos con la esperanza de buena suerte y prosperidad. La estatua en sí hecha de Devil Core, o núcleo del diablo, fue prácticamente idolatrada por todos. Fue en ese momento que Shirou se dio cuenta mientras consideraba sus planes. Sin revelar quién era en realidad, probablemente se convertiría en el enemigo público indiscutible del inframundo. Escondiendo sus rasgos debajo de una capa que había tomado prestada de la casa Sitri, colocó sutilmente su mano sobre su propia estatua y comenzó a canalizar su energía. Devil Core fue muy elogiado en el antiguo inframundo por su alta conductividad con la magia. En la época primigenia, Devil Core era incluso un elemento básico natural para los demonios de los 72 pilares y sus legiones.
Desde el momento en que comenzó a canalizar su magia y energía en la estatua, el Devil Core absorbió todo a un ritmo asombroso. Fue como un río seco en una sequía que experimenta una caída repentina de lluvia. Para cuando terminó de canalizar su energía, había un cierto brillo en el Devil Core de su estatua que denotaba una presencia demoníaca. Los símbolos de todos los males del mundo grabados en la roca parecen cobrar vida. Retiró la mano y se apresuró a retirarse para que nadie se diera cuenta de la rareza de haber estado parado en el mismo lugar durante casi 3 horas. Dado que la próxima reunión con los dioses estaba programada para dentro de 5 horas, solo le quedaban 2 de las 5 horas antes de la reunión. Usaría su tiempo sabiamente. Si uno observara el área alrededor de la tierra de Marvas de cerca, podría ver una imagen borrosa mientras saltaba de un lado a otro entre varios lugares que Seraphale le había mostrado una vez. La característica única entre todos estos lugares era que había restos de Devil Core en cada uno. Desde el final de la guerra civil del inframundo, el Devil Core se había convertido en un recurso escaso que ya no se podía encontrar en grandes cantidades. El hecho de que las tierras de Marvas tuvieran concentraciones tan altas de mineral precioso se debió a que la mayor parte del ejército que componía la Legión del pasado se estableció en las tierras de Marvas. Algunos trataron sus armaduras hechas de Devil Core como reliquias familiares, mientras que otros las donaron para ser fundidas y utilizadas para otras cosas, como la estatua. Independientemente de las decisiones que hubieran tomado los demonios del pasado, él se estaba beneficiando de su elección. Al final de la última hora, se dirigió constantemente hacia el edificio del encuentro de jóvenes demonios, donde los jóvenes demonios todavía estaban en medio de su competencia. Por mucho que quisiera ver el crecimiento de sus amigos en Kuo, sus prioridades ya estaban establecidas, así que se alejó de donde probablemente Souna y Rías estaban discutiendo sus estrategias para el evento. Sin embargo, resultó que alguien tenía otras ideas. Vio una cola blanca y un par de orejas de gato tratando de acecharlo desde el borde de su visión. Estaban asomando desde la parte de atrás de la esquina en la pared del fondo. Al principio, pensó que era Kuroka, pero el color estaba completamente apagado y ella no era de las que se olvidaban de sus orejas y cola de gato cuando se escondía. Por lo tanto, solo podría ser alguien relativamente inexperto. Bajó y aquí, cuando giró en la siguiente intersección y esperó abruptamente, una figura vestida de blanco llegó corriendo antes de ponerse rígida cuando lo vio. Fue Koneko. A diferencia de su apariencia habitual, una cola le crecía desde la espalda y un par de orejas de gato estaban colocadas de manera prominente en la parte superior de su cabeza. Kuroka había hecho lo que le había prometido y devolvió a Koneko temprano en la mañana, lo que le permitió a Ria sacar la victoria sobre su competidor cuando finalmente obtuvo una tranquilidad. Siendo ese el caso, también estaba bastante seguro de que Koneko y Kuroka se habían reconciliado. La adición de las orejas y la cola de gato de Koneko fue prueba suficiente. Lo más probable es que antes los había estado escondiendo de la aprensión y el resentimiento, pero ahora tenía la confianza suficiente para pavonearlos. En cuanto a la razón por la que ella lo estaba siguiendo, fue aún más fácil para él darse cuenta. Ella tenía curiosidad. ¿Cuál fue su relación con Kuroka? ¿Cómo se conocieron? Sobre todo, probablemente estaba agradecida. Koneko parecía que estaba luchando por hablar, así que se lo facilitó y simplemente asintió. No había necesidad de agradecer cuando él mismo había ganado algo con el encuentro. En todo caso, el que necesitaba ser agradecido era el señor de arriba. Koneko abrió la boca y luego la cerró, frunciendo los labios mientras los mordía, pero no hizo nada más a pesar de su curiosidad. Ella no quería imponerse, pero tampoco podía dejar que su amabilidad pasara desapercibida. Fue por esta razón que se negó a divulgar lo que le había sucedido incluso ante la insistencia de Rías y los demás. Atrapada en su indecisión, se sorprendió cuando Shirou le revolvió el pelo y sonrió. No había necesidad de complicar nada. Los ojos de Koneko se agrandaron antes de apartar la mirada, el calor subió a su rostro por ser tan fácil de leer. Mirando a Koneko, Shirou determinó lo que iba a hacer. Hizo una promesa a Kuroka y a sí mismo. Las tierras de Marvas eran uno de los lugares más seguros del inframundo. En fecha reciente, la barrera que había hecho en el pasado parecía inactiva, pero la verdad es que solo estaba en un estado inactivo. Se activaría una vez que el peligro volviera, sin embargo, si el peligro era un dios, no estaba demasiado confiado en la barrera que sostenía, por lo que pronunció sus siguientes palabras. Escucha, Koneko. Dijo con gravedad. Si algo sucede más tarde, quiero que lleves a todos a las tierras de Marvas y encuentres mi estatua.
Se sintió mal cuando dijo mi estatua, pero mantuvo su cara de póker. Allí estará segura. Koneko le dio una expresión perpleja, sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, se fue rápidamente cuando notó que Ayuka le hacía señas en la distancia. Dejada atrás, Koneko frunció el ceño antes de asentir lentamente con la cabeza. Con respecto a Shirou, no había duda de que confiaba en él después de lo que había hecho por ella y su hermana mayor. Mirando a Ayuka escoltándolo hacia algún otro asunto peligroso, las palabras como se esperaba, no pudieron evitar aparecer en su mente. Ayudar a los que no necesitaba ayudar. Asumiendo cargas que no necesitaba soportar. Él era ese tipo de persona. Por eso, si era él, entonces ella creía que nada podría salir mal. Tenía ese tipo de fuerza y disposición. Por otra parte, era Lord Marvas, el benevolente. Sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba mientras el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las palabras que dijo, se aseguraría de no olvidarlas. Con un solo movimiento, corrió de regreso a donde Rías, Issei, Asia, Akeno y Kiba estaban esperando, su cola moviéndose hacia arriba y hacia abajo detrás de ella. Caminando junto a Ayuka, Shirou notó que Ayuka lo miraba de vez en cuando antes de aclararse la garganta. Felicitaciones por su matrimonio. Dijo Ayuka. Como no soy un hombre casado, me temo que Sirceps sería el mejor para pedir consejo. ¿Eh? Shirou respondió, incapaz de entender a qué se refería Ayuka. Vio como Ayuka fruncía el ceño y de repente dejaba de caminar para enfrentarlo. Aunque el matrimonio puede ser impactante para todos, el hombro frío es algo que se experimenta estadísticamente. Una vez más, Shirou no tenía idea de lo que estaba hablando Ayuka. Todo lo que estaba en la mente de Shirou era cómo mantener a todos a salvo. Con ese fin, ya le había enviado un mensaje a Adelina, Shenobia e Irina para que se quedaran en las tierras de Marvas por el momento. Miró a Ayuka en silencio, antes de que el hombre finalmente explicara. ¿Dónde está Serafall? Ayuka dijo con un suspiro. Ella conoce la importancia de este evento y es uno de los demonios más fuertes del inframundo. ¿Por qué si no, no estaría aquí si ustedes dos no llegaron a algún tipo de discusión? Bueno. Shirou sintió que se le ataba la lengua. Pensó en las acciones de Lord y Lady Sitri, y simplemente no sabía cómo responder. Es complicado. Finalmente se decidió. Asintiendo con la cabeza como si entendiera las dificultades de la vida, Ayuka decidió no inmiscuirse más en el asunto. Además, los dos ya habían llegado a la dimensión donde estaba ocurriendo el encuentro con los dioses. Inmediatamente, la expresión de Shirou se endureció. Basado en lo que Ares y Bellona habían dicho, ya sabía a qué dioses se enfrentaría antes del ataque. Hades y los demás. No había necesidad de más pretextos. ¿Pruebas? ¿Probar la propia valía? La única razón por la que la facción de la Biblia había aceptado tales cosas, era porque quería mantener la cordialidad entre los distintos panteones. Ahora que ha llegado al punto en que una facción de los dioses estaba conspirando juntos para causar daño, ya no era necesario seguir el ritmo de las formalidades. Si querían un conflicto, lo tenían. Incluso antes de que llegaran Shirou y Ayuka, Sirceps estaba en medio de la preparación para su encuentro con Ra. Michael, Gabriel y Azazel estaban a un lado como espectadores. Frente a Michael y los demás se sentaron los otros dioses que se clasificaron por panteón. Por supuesto, no todos se oponían a la alianza, pero probablemente defenderían la suya sin hacer preguntas. Fue una mentalidad de grupo. Si uno era atacado sin una razón justificable, los demás se defenderían. Teniendo en cuenta la posición de los dioses que albergaban intenciones maliciosas, no sería fácil acusarlos. Era el mayor problema que Shirou había estado considerando, hasta que se dio cuenta, importaba. Al recordar la imagen de Serafall y las personas que deseaba proteger, por primera vez en su vida, apareció un rastro de egoísmo en su interior. Dios no solo había salvado a Koneko y Kuroka, sino que había restaurado una pequeña apariencia de las emociones que Shirou había perdido antes del incendio en Fuyuki. Shirou también era humano. De todos modos, nunca había sido un pensador. De hecho, la representación más cercana de su personalidad podría resumirse en una simple frase. Él era de acero. Acero que era inflexible. Acero templado en la batalla. El que no tenía ningún propósito, buscando ciegamente lo que había querido poseer. La felicidad de esa sonrisa. La satisfacción de alcanzar ese objetivo. Uno que era absolutamente inalcanzable. Entumecidas eran sus emociones y firme su mente. Una vida que valía menos que cualquier otra, pero que de repente se había entretejido intrincadamente con el valor de los demás.
Serafall, Shenovia, y Rina, habían depositado su fe en su acero frío y sin emociones. Ese sentimiento que había sentido cuando Serafall y los demás lo aceptaron, era lo más cerca que había estado de comprender la satisfacción de esa sonrisa. Por eso pensó para sí mismo, ¿podría encontrar esa felicidad también incluso en su camino desgastado y trillado? Dios ya le dio su respuesta. Sí. Nadie estaba sin felicidad. Eso era lo que significaba ser salvo, encontrar la salvación. Para proteger a sus seres queridos, ya no había necesidad de vacilar. El aura a su alrededor estalló en una antorcha dominante. La energía misma ha sufrido un cambio cualitativo y se fusiona con la magia de su mundo interior. Esta no era la fuerza de Dios o todo el mal del mundo, sino el poder de su propia voluntad, manifestándose a través de la divinidad que fluye dentro de él, y del sistema de Dios. Michael, Gabriel, Sirzex, Ayuka y Azazel fueron tomados de repente con la guardia baja, mirándolo con abyecta confusión. Sin embargo, no importaba, porque pronto lo entenderían. Cerró los ojos. La fuerza de su acero se elevó por todas partes, engranajes ilusorios entrando y saliendo del aire. Hefesto de repente se animó de su posición cerca de la parte posterior del panteón griego y romano. «El calor de una fragua», murmuró Hefesto. Más que eso, una armería. Nadie prestó atención a Hefesto. No pudieron. Hermano, esa aura. La voz de Poseidón se apagó con asombro. Era el rasgo único que denotaba la existencia de uno en un reino superior. Divinidad, el poder de un dios. Los dioses presentes de repente tomaron una respiración profunda. Con todas las cosas consideradas, la facción de la Biblia no tenía otros dioses, solo uno. El dios del cristianismo, el judaísmo y el islam. La revelación de un Dios que estaba del lado de la facción bíblica causó pánico en muchos, pero sus preocupaciones pronto se aliviaron. Aunque la divinidad liberada era fuerte, no era su divinidad. Lo más probable es que la facción bíblica haya reclutado a un Dios sin nombre para su causa. Hades dejó escapar un suspiro de alivio. Todavía podía recordar la fuerza del Dios único de la facción bíblica, y no deseaba volver a enfrentarlo nunca más. ¿Qué crees que estás haciendo?, Zeus preguntó, su voz severa y poseyendo el crepitar de un rayo. Ra y los otros dioses altos se calmaron rápidamente, e igualmente pidieron una respuesta a la que Shirou solo dio una mientras miraba a Hades. ¿No deberían preguntarse?, él dijo. Zeus miró a Hades por el rabillo del ojo, sin perderse las implicaciones, pero Hades permaneció en silencio junto a Poseidón. Zeus frunció el ceño. Si tenía que elegir en quién creer, no había forma de que confiara en las palabras de una persona que apenas conocía. El silencio de Zeus y del otro dios reveló cuáles eran sus opiniones. Fue exactamente como Shirou ya había esperado. La divinidad a su alrededor se intensificó, generando vientos que azotaron el área cuando Michael, Gabriel, Sirzex, Ayuka y Azazel se alinearon junto a él, liberando su propia fuerza. A Michael, Gabriel y Azazel que estaban a su lado, les derramó el poder del sistema de Dios. La fe de la humanidad hacia los cielos y sus ángeles. Michael de los serafines, líder de los ejércitos de Dios. Gabriel de los serafines, mensajero de Dios. Azazel el caído, líder de los Grigori. Sus alas brillaban con un brillo que no se veía desde la era del Dios único. Sus plumas dentadas se extendían en arcos de luz que iluminaban el mundo. Sirzex preparó su poder de destrucción mientras Ayuka preparaba sus fórmulas mágicas. Los otros dioses de repente se resistieron. Porque Sirzex y los demás estaban mostrando las fortalezas de los dioses altos. La expresión de Hades decayó. Esto no era lo que esperaba. A estas alturas era evidente que uno de los dioses contra los que se había unido contra la facción de la Biblia lo había traicionado. Afortunadamente, el rasgo común entre los dioses era su asombroso nivel de orgullo. Tener a los jóvenes de un panteón amenazándolos, los dioses mayores de los otros panteones estaban lejos de estar contentos. ¿Crees que tu facción puede enfrentarse a nosotros sola? Zeus frunció el ceño cuando Ra encendió su bastón con el calor del sol. ¿Qué dios te crees que eres? Fue en ese momento que Zeus acaba de hablar, que ocurrió algo inesperado. No esperabas esto ahora, ¿verdad, viejo? La voz que habló era ruidosa y profunda, como el sonido de un metal metálico. Uno por uno, los dioses de todos los panteones se abrieron paso para estar al lado de Shirou. Hades. Bellona. Anjur. Huitzilopochtli. El número siguió aumentando, todos ellos, juerguistas del conflicto y la violencia. Los que se dejaron llevar por la perspectiva de una gran batalla. Dioses de guerra.
Hemos cumplido nuestra promesa. Dijo Bellona a la ligera. Ahora te quedas con el tuyo.